primer día de la semana al Señor, estas horas donde entregamos al Señor nuestra adoración. Y como lo hemos dicho en otros momentos, la adoración es para el Señor, la alabanza es para el Señor y la palabra es para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Y estamos ya en el segundo domingo del año y Dios ha sido bueno, ha sido fiel. El Señor nos ha ayudado, el Señor nos ha guardado. Y por ahí se habla de la variante y se habla de contagios y se habla de tantas cosas, pero también la voz de Dios se está oyendo fuerte también aquí. Más fuerte que cualquier otra noticia, más fuerte que cualquier cepa, virus, lo que sea. La voz de Dios se oye con más fuerza en el nombre de Jesús. Y estamos en esta segunda reunión. Tuvimos una primera reunión maravillosa y esta segunda reunión hoy damos continuidad a la serie Dios es mi prioridad. Y con esta serie damos por nombre el título de este mensaje. Quiero decirle que se abroche bien sus cinturones, recibe esta palabra para su espíritu y los próximos minutos tome todo lo que el Señor va a hablar para que sea una efectividad y una garantía para su vida, la palabra revelada a su corazón y a su mente. Amén. Así que vamos a comenzar. Quiero compartirte sobre la ventaja de vivir bajo principios espirituales. Nosotros vivimos confiando en los principios de Dios, confiando en los principios de la palabra, no confiando en lo que el mundo diga, no confiando en lo que la gente dice. Estamos confiando en lo que la palabra dice que va a suceder, que va a pasar y va a acontecer en mi vida. Le quiero compartir rápidamente cómo puedo ejemplificar la importancia de los principios de la palabra. No solamente saberlos, sino hacerlos. Hay una gran diferencia entre saber y hacer, y el hacerlos nos lleva a vivir una vida de bendición en el nombre de Jesús. Así que le cuento rápidamente. Es como, imagínese una persona practicando este deporte del rappel, que es escalar montañas, bajar, subir, quedarse a mitad de montaña, y ellos dependen de las cuerdas. No sé si alguien haya visto, tienen cuerdas de comunicación, tienen una cuerda de apoyo, tienen una cuerda de equilibrio, tienen una cuerda también de seguridad, y distintas cuerdas tienen distintas funciones. Pero hay una que no puede tocarse y es la cuerda de seguridad. Esa, si todas las demás se rompen, esa, la garantía es que nunca se va a romper y que va a permanecer, a la persona la va a hacer permanecer segura. Y los principios de Dios son como esa cuerda de seguridad, porque en la vida podemos tener muchas cuerdas que nos sostienen. Puede ser una carrera, puede ser una cuerda que sostiene la vida de alguien, puede ser también la familia, una cuerda que sostiene la vida de alguien, puede también ser el dinero que sostiene la vida de alguien, de cual esa persona dice: yo, esta cuerda del dinero para mí es muy importante, me sostiene, me hace seguir. Otros puede ser la cuerda de las conexiones. Y vaya, estamos rodeados de cuerdas, pero hay una cuerda que nunca se va a romper y que siempre te va a sujetar fuerte, que cuando todas las demás te fallen, esa nunca te va a fallar. Cuando todas las demás se rompan por la tensión, la presión, el clima, el peligro, esa nunca se va a romper, porque son los principios de la palabra de Dios. Y esta pandemia nos enseñó que aún los ricos estaban en peligro, aún las personas con dinero, con estudios, con recursos. Este virus comenzó a ser un virus que pegaba parejo, no había una distinción. Pero los que perdimos cuerdas económicas, familia, de todo lo que creíamos seguros,
lo que nos mantuvo firmes, lo que nunca nos falló, la que nunca se rompió, fueron la cuerda de los principios de la palabra de Dios. Los principios bíblicos nos mantuvieron de pie. Los principios bíblicos nos mantuvieron respirando. Los principios bíblicos nos mantuvieron expectantes, con fe, con ánimo, porque los principios bíblicos nunca nos van a fallar. El mundo depende de muchas cosas, de dinero, de gente, de recursos, de conocimiento, pero nosotros dependemos de los principios de la palabra de Dios. Hay principios que no te van a dejar caer este año. Hay principios que no te van a fallar esta temporada. Hay principios de la palabra que este año te van a bendecir. Hay principios de la palabra que este mes te van a salvar. Porque los principios de la palabra no fallan. No sé en qué estamos confiando hoy, pero si no es en los principios de Dios, vamos a ser decepcionados este año. Pero si confiamos en los principios de Dios, en los principios de la palabra, si los ponemos en acción, si los echamos a andar, si los activamos, seremos bendecidos, seremos prosperados, seremos levantados este año. ¿Alguien puede decir amén? Hoy quiero compartirte la vida de alguien que los principios de Dios lo bendijeron y lo salvaron. Quiero hablarte de uno de los jueces más bravos y más feroces que tiene el libro de Jueces. Uno de los jueces más violentos que la Biblia describe. Se habla muy poco de él, pero al menos se habla de él y de sus grandes hazañas. Hoy quiero hablarte de uno que se llama Samgar. Casi no es predicado, casi no es hablado. Se habla, le repito, muy poco de él. La Biblia solamente habla 2 versículos de su vida. El primero dice lo que hizo y el segundo dice en qué tiempo nació. Es lo único que se dice, pero de un versículo vamos a sacar 5 principios poderosos que nos van a bendecir este año. Porque Samgar se enfrentó a los filisteos. Los filisteos es el tipo de adversidad, ejemplifica todo lo que está en contra de nosotros en la vida. Los filisteos siempre fue un pueblo que estaba siempre estorbando, quitando, hiriendo, robando y enfermando al pueblo de Dios. Los filisteos tipifican la desgracia de nuestros días. Todo lo que los filisteos hicieron en la palabra es todo lo que hoy el enemigo quiere hacer y planea hacer en contra del pueblo de Dios. Y quiero hablarte de Samgar, un hombre que derrotó a los filisteos con principios de la palabra. No los derrotó con armas, porque en la temporada de Samgar los filisteos le habían quitado las armas a los hebreos. El pueblo de Israel no tenía armas, los desarmaron, les quitaron las espadas, les quitaron los escudos, las lanzas, no tenían armas. Los únicos que tenían armas eran los filisteos. Pero no dependían de armas los hijos de Dios, dependían de los principios que Dios les dice para ser bendecidos. Y esto es algo que espero que alguien reciba. No dependas de armas humanas, no dependas de herramientas humanas. Vamos a depender de principios de la palabra de Dios. Hay algunos que confían en carros, dice la palabra, y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el Señor Todopoderoso. Nosotros confiamos en los principios de la palabra. Y este hombre llamado Samgar significa, la palabra no es hebreo el nombre, es cananeo. Y ese es otro dato curioso, porque si este hombre tenía un nombre cananeo, significaba que no era israelita. O sea, este Samgar no era del pueblo de Dios, sin embargo fue usado por Dios. Los del pueblo de Dios huyeron porque no confiaron en el Dios que estaban diciendo que creían. Pero un cananeo hizo, y para acabarla, granjero, o sea, ni siquiera era soldado, ni siquiera era guerrero, era cananeo y granjero, fue usado por Dios de manera feroz, de tal modo que de granjero Dios lo convirtió en un juez de Israel. De granjero se convirtió en juez. ¿Por qué?
porque activó principios de la palabra. Hay personas que Dios los va a llevar a nuevos niveles este año a causa de que van a activar principios de la palabra. Aquellos que no tenían van a tener, aquellos que no podían van a poder, porque va a haber principios que van a vivir, van a activar, van a ejecutar, que los van a llevar a otro nivel en el nombre de Jesús. Vamos, alguien créale a Dios. Samgar, su significado cananeo es fugaz. El nombre Samgar significa fugaz. Y fugaz en nuestro diccionario, no en el hebreo, no en el arameo, en nuestro diccionario de nuestro español, latino, castellano, dice que es rápido para evadir un ataque. Samgar significa que es rápido para esquivar algo que viene de parte del enemigo. Este año habrá Samgar en tu casa. Serás ese Samgar en tu familia que va a evadir el ataque del enemigo. Vendrán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Este año se van a levantar Samgars en los hogares, en las calles de Matamoros, en el nombre de Jesús, porque va a haber principios que vamos a cumplir. Wow. Samgar es fugaz. Samgar, un granjero. Repito, no era un soldado, no era un hombre rico, pero ¿sabe qué fue lo que hizo? Jueces 3:31 dice lo que hizo. Jueces capítulo 3 versículo 31 dice: después de él fue Samgar, o sea, está hablando de los jueces que tuvo Israel. Después de un juez vino otro llamado Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos. Diga conmigo, 600 contra uno. 600 contra uno. Mató a 600 hombres con una guijada de bueyes y también salvó a Israel. ¿Sabe qué es una guijada de bueyes? Es una vara de madera con una punta de plomo para picarle el muslo a los bueyes y que se muevan. Nada más. Es lo único que hace. No tiene filo, no es considerada un arma, no es peligrosa. Parece una varita de Harry Potter, esa onda. Y Samgar peleó con algo que no era un arma contra 600 que estaban armados. Y a los 600 los hizo pedazos. A veces la vida nos hace sentir así. 600 contra uno. Te llega esa deuda, 600 contra ti. Te llega esa enfermedad, 600 en contra de ti. Viene esa noticia en tu matrimonio, 600 en contra de ti. Te dicen que va a venir una crisis en este año, que la peor inflación en no sé cuánto tiempo. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero todos los años dicen lo mismo. Y todos los años nos ha bendecido Dios. Todos los años te asustan diciendo lo mismo. Todos los años te dicen que viene lo peor. Y todos los años Dios nos ha bendecido. Y Samgar eran 600 contra él. 600 hombres contra uno solo. Ese problema en tu trabajo, te vamos a despedir, al parecer hay recortes. 600 contra uno. Esos síntomas que de pronto sientes, 600 contra uno. Pero Samgar no estaba confiando en el número de guerreros que estaban con él. Samgar confiaba en algo mayor, en principios de la palabra. Puede haber 600 en contra de ti y un solo principio te puede levantar y te puede sanar y te puede llevar a vencer. Hay principios de la palabra que te llevarán a victorias grandes este año en el nombre de Jesús. Alguien tiene que levantarse como un Samgar en su casa, en su generación, en esta ciudad. Mató a 600 él solo. Le digo, es uno de los más bravos. Más de uno dirá por ahí: ah, mi esposa se parece a Samgar. O al revés, mi esposo se parece a Samgar. Pero el enemigo te va a reconocer como un Samgar. El enemigo sabrá que hay principios que te rodean. El enemigo sabrá que hay principios que has activado y que vamos a activar este año para derribar todo ataque del enemigo. Eran 600 contra uno. Wow.
Hay otra cosa que se habla de Samgar en este mismo libro de Jueces, pero capítulo 5, versículo 6. Solamente estos dos versículos se habla de Samgar. Le repito, la Biblia habla muy poco de él, pero al menos la Biblia habla de él. Y la Biblia dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por sendas se apartaban por senderos torcidos. En los días de este hombre llamado Samgar, había una generación miedosa que abandonó los caminos. Por eso a Samgar le tocó pelear solo, y él era 1 contra 600. Pero la Biblia dice, no dice en los días de los filisteos, la Biblia dice en los días de Samgar. ¿Qué significa esto? Que hay épocas que marcan hombres, pero hay hombres que marcan épocas. No sé cuál de esos tú eres, esos que la pandemia te marcó o esos que van a marcar la temporada de la pandemia. Y tu familia va a decir: en los días en los días de Demetrio. Tu familia va a decir: en los días de Edgardo. Tu familia va a decir: en los días de Jonathan. Tu familia va a decir, ponle tu nombre, en los días de Carlos, en los días de Sergio, en los días de Iglesia Sobrenatural. Porque hay cosas que marcan las temporadas, y la fe que Dios va a darnos va a marcar este tiempo, va a marcar esta temporada en el nombre de Jesús. Vamos, alguien tiene que despertar en el espíritu y decir: nací con un propósito, nací para algo más. Nací con un plan. Vamos, ya despierte de estas vacaciones, saque de ese recalentado ya de su mente y despierte por un propósito, para tomar la ciudad, para cumplir el sueño de Dios. Hay gente que va a marcar este año en el nombre de Jesús. Wow. En los días de Samgar es lo único que se habla de él. Si regreso a Jueces 3:31, me doy cuenta que lo único que se dice es que venció 600 con una guijada. No dice cómo, dice que pasó. Eso es la fe. No sabemos cómo, pero va a pasar. No nos importan los detalles, nos importan los frutos que vamos a ver. Nos importan los resultados que Dios va a entregar sobre nuestras vidas. Algo va a pasar. Y Samgar, como hemos visto y como vemos, es un hombre feroz, violento, agresivo, no se anda con juegos. Es un hombre de guerra, pero también es un hombre de fe. Y como le digo, Samgar era un granjero. ¿Se imaginan los filisteos, 600 filisteos diciendo: ¿y a qué te dedicas? Soy granjero. Y nosotros somos soldados de guerra, y este es un granjero. Y todos, imagínense, el capitán de los filisteos riéndose de Samgar: nosotros somos soldados y tú, granjero. Ríase, es gratis. Imagínense la burla de los filisteos. Y este hombre con una varita de madera diciendo: estoy rodeado, me van a matar, esto se va a acabar, solo soy un simple granjero. Usted no se lo imagina así, o pensando: voy a confiar en Dios. Sí. Hoy paso de ser de granjero a un juez de Israel. Hoy paso de ser de un simple granjero a un hombre de Dios. Ayer era un anónimo, hoy seré uno que la palabra hablará de mí. Ayer era tal vez alguien que solamente pensaba que su vida era trabajar cuidando bueyes, pero hoy me doy cuenta que la temporada ha llegado, que el momento de Dios a mi vida ha llegado, que el Kairos se alineó. Estoy rodeado de enemigos, pero voy a ver la gloria de Dios hoy en este lugar. Voy a ver el respaldo de Dios en esta hora. Aleluya. ¿Se imagina Samgar así, o de Samgar diciendo: ¿dónde me escondo? ¿Qué voy a hacer? Yo no sé cómo sería esa batalla, 600 contra 1. No, usted se le imagina. Yo me imagino a Samgar brincándoles desde lo alto del granero, diciendo: te caché, y golpeándolos y derribando uno y luego 100
Y luego dijo, wow, ¿qué está pasando? ¿Esta varita o qué es? Y luego 200, 300, 400. Y yo me imagino al último que quedó diciendo, Samgar, perdón, yo venía nada más a traerte el periódico, yo venía a darte noticias, perdóname, no. Cuando pensaron que lo iban a matar. Porque el diablo piensa que tú eres una persona y que yo soy una persona insignificante, pero ignora que estamos guardados por los principios de la palabra. Tal vez tú te veas muy pequeño en contra de esos 600, pero los principios de la palabra de Dios te van a hacer grande este año. Los principios de la palabra de Dios te van a bendecir este año. Los principios de la palabra de Dios te van a dar poder del cielo este año. Estas historias son verdaderas. Y yo veo el primer principio de este versículo nada más. Si me lo puedes poner por ahí en la pantalla para apoyarnos con este versículo nada más. De este versículo de Jueces 3 encuentro 5 principios de la palabra. Jueces 3:31. Y quiero darte el primero que veo en la vida de Samgar. 5 principios de este versículo. El primero que veo, el primer principio que nos va a bendecir este año, es ser fieles en lo poco. Yo veo a un Samgar siendo fiel con lo poco que tiene. Yo veo a un Samgar no diciéndole a Dios, ¿qué pasó, Señor? ¿Te equivocaste? Me mandaste una vara de madera. Yo no veo un Samgar quejándose. Yo veo un Samgar siendo fiel y con una vara de madera derribando a los que traían una espada de hierro. Yo veo un Samgar siendo fiel en lo poco y veo a un Dios dándole victoria en lo mucho. Y veo a unos aquí que serán fieles este año a lo poco y Dios los pondrá en lo mucho, porque no importa cuánto ore, ayune y profetice que vendrá lo mucho, no hay manera de ir a lo mucho si no es siendo fiel en lo poco. No importa cuánto le pida a Dios, pónmelo mucho, pónmelo mucho, pónmelo mucho, pónmelo mucho, pónmelo mucho, estoy listo, pónmelo mucho. Si no soy fiel en lo poco. El ser puesto en lo mucho, la única manera de que venga es siendo fiel en lo poco. Eso es algo que no hay que orar, hay que vivirlo. Porque no importa cuánto llore, grite, patalee, ayune, si no soy fiel en lo poco, lo mucho no vendrá. Samgar eran 600 contra 1, pero fue fiel. No sé si a ti y a mí nos ha hecho sentir alguna enfermedad así, alguna crisis, que somos pocos, pero locos. Somos pocos, pero estamos llenos de Dios. A veces nos sentimos rodeados, solos, sin nadie a nuestro lado, pero los principios de la palabra están ahí para levantarnos, para darnos la victoria, para bendecirnos. Mateo 25:23 dice, su Señor le dijo, Mateo 25:23, buen siervo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hay un Samgar que dijo, tengo una vara, es algo pequeño, pero seré fiel a esta vara y parecerá un mazo, parecerá una ametralladora, porque la fidelidad desata poder en el nombre de Jesús. Vamos, alguien diga amén. La fidelidad desata poder. No importa qué tan débil te ve el enemigo, tu fidelidad te hace ver fuerte delante de él. No importa qué tan débil nos vea Satanás, no importa qué tan insignificante nos vean las tinieblas, no importa que se rían de nosotros, no importa que nos tomen en poco, nuestra fidelidad nos hace ver grandes en el reino espiritual. Yo veo un Samgar gigante porque le fue fiel a Dios. Aquí no dice que negoció, aquí no dice Jueces 3, no dice que se rajó, no dice que lloró, dice que lo hizo. Que lo único que diga es que lo hicimos. Que lo único que se diga de ti, de mí, esa mujer lo hizo por Dios, ese hombre lo hizo por Dios, ese joven lo hizo para Dios.
lo hicieron realidad, hicieron que las cosas sucedieran, fueron fieles en lo poco. Hay personas que van a dejar de hablar de su negocio. Es que, Señor, yo solamente tengo una cajita fuerte y un mostrador. Sé fiel en lo poco, sé fiel, porque eso usará Dios para bendecirte, eso usará Dios para llevarte a más. Una cosa es ser fiel y otra es ser conformista. No confunda, no se conforme, pero no se queje. Seamos fieles y creámosle a Dios por algo mayor. Hay que empezar a hablar bien de la ciudad, bien de la congregación, bien de los hermanos, bien de la familia, bien de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, bien del negocio, porque los fieles son puestos en mucho. Poco primero, después mucho. Poco primero y después mucho. Samgar fue fiel con esa pequeña guijada que Dios le entregó. Oye, pareciera injusto, ¿no? Señor, sabes que vienen contra mí 600. Tú conoces el futuro, conoces todo. Y no había una piedra al menos. No había al menos un caballo para correr, para salir huyendo. ¿Por qué una vara de madera? Porque hay poder en la fidelidad. La única manera, yo estoy seguro que si Samgar hubiera cambiado la guijada por una espada, perdía la batalla. Porque esa fidelidad en lo poco desata poder. Esa fidelidad en lo poco desata una unción inexplicable, que solamente aquellos que hemos vivido en el filo la hemos experimentado. Hemos visto la fidelidad de Dios cuando no hay nada. Hemos visto la fidelidad en Dios cuando todo se acaba, cuando nos quedamos solos, cuando las cosas se ponen color de hormiga. Ahí vemos el poder de Dios, porque el poder se desata solamente con la fidelidad. ¿No será que por eso hoy Dios nos tenga con esa vara de madera en la mano? Porque Él espera que experimentemos el poder de ser fieles en lo poco. Y mucha gente te verá en lo grande y dirá: siempre han sido así, siempre fueron bendecidos. Muchos tal vez te conocieron a pie, o no te conocieron a pie, pero te van a conocer en un carro del año. Te conocieron sin casa, o no te conocieron sin casa, pero te conocerán con una casa y dirán: tú siempre viviste así, a ti siempre te fue bien. No, Señor, no, aquí fuimos fieles en lo poco y Dios nos prosperó, y Dios nos bendijo, y Dios nos levantó. Yo me acuerdo que cuando conocí a mi esposa, todavía no era ni mi novia, yo le dije: pues mira, no sé qué te parezca, pero tengo planes para casarnos. No tengo casa, pero manejo un Dodge a donde quiera que voy. 2 patas, nuevo, flamante, y trae música. Y me ponía audífono y le digo: mira, ¿ya ves? Traigo mi música, pídeme la que quieras y te la voy a poner. Y ella confió en lo poco, creyó en lo poco. Ella no dijo: no tiene carro, no tiene casa, no. Ella activó ese principio, se echó una moneda al aire, porque capaz si le salía chueco. Fidelidad en lo poco. Lo que hoy tienes no necesita verse grande, se necesita que huela fiel, que huela fidelidad, que sepa fidelidad. Y cuando llegues a tu casa digas: esta es mi casa y seré fiel a esta casa. Ya no me voy a quejar de ese perro que ladra y nunca supe qué raza era. Ya no me voy a quejar. Ya no me voy a quejar de esos vecinos que ponen corridos en las mañanas. ¿Quién pone en las mañanas? Voy a ser fiel y Dios me va a bendecir. Tengo una vara, tengo una guijada, pero voy a derribar a 600. Me voy a levantar, voy a ver la gloria de Dios. Aleluya. Wow. La fidelidad en lo poco levanta hombres como Samgar en momentos así. Segundo principio: obediencia a la voluntad de Dios. Duele,
Va a decir, ya va a empezar el pastor. Apenas es el segundo domingo del año ya. Obediencia a la voluntad de Dios. Proverbios 3:5 dice, fíjese bien, Proverbios 3:5 dice, y alguien apóyeme con esta palabra, dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Alguien tiene que abrazar la voluntad de Dios. Alguien tiene que abrazar los caminos de Dios. ¿Se imagina la prudencia de Samgar? ¿Qué dice la prudencia de un hombre como Samgar? Son 600 mangos. ¿Yo qué voy a andar defendiendo hijos que no son míos? Porque salvó a Israel. O sea, salvó familias que no eran suyas. ¿Yo qué voy a andar peleando por hombres que no son amigos míos? ¿Yo qué voy a andar peleando por esposas que no son mis esposas? ¿Yo qué voy a andar peleando por negocios que no son míos? No, era la voluntad de Dios, papá, y tenías que abrazarla. Y Samgar dijo: esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios puso enfrente de mí, esto es lo que Dios dijo que yo viviría. Y él no huyó, no se quejó, al contrario, se plantó, se sembró y peleó. ¿Qué diría la prudencia de Samgar? Qué Dios tan malo tengo. Pues no, que me amabas. Por eso dice la palabra: no se fíe en su propia prudencia. Fíjate del Señor de todo tu corazón. Confía en Él. Muchas veces es Dios el que pone los 600 enfrente de ti. Es Dios el que pone los 600 enfrente de nosotros. Y yo imagino a Satanás viendo la televisión con pantuflas diciendo: ¿y ahora yo qué? ¿Yo qué hice? Y todo mugroso diablo, y en el nombre. Y Dios diciendo: quiero que confíes. Yo los puse enfrente de ti. Yo puse los 600 ahí. ¿Cómo? Tú confía. Es que los 600 se ven feos, y luego estudié un poquito acerca de ellos. Son muy parecidos a la tribu de los hunos. Son sucios, andan desde niños a caballo y tienen las piernas deformes, pelo largo, no acostumbraban bañarse, hasta se dice que eran caníbales, se comían a los humanos. Eran horribles esos 600. Ahora imagínense verlos ahí. Y Samgar, un granjero así, todo fresa, diciendo: ¿y ahora qué va a pasar? Y estos hombres, imagínenselos. Y Dios diciendo: Samgar, yo te escogí para este día. Y Samgar diciendo: no. Él ni siquiera pensó si venían del diablo o venían de Dios. Hay mucha gente, ¿cómo perdemos el tiempo? ¿Viene de Dios o viene del diablo? No, levántese, enfréntelo. Vaya en el nombre de Jesús. Venga de Dios o del diablo, usted levántese y sea fiel. Imagínese a Samgar diciendo: a ver, ¿vendrá de ti o vendrá del otro? ¿Qué va a pasar? Y no, ya lo hubieran matado. Pero Samgar dijo: no, yo confío en ti, Señor. Si tú los pones enfrente es porque los voy a vencer. Si tú los pusiste en mi vida es porque voy a salir victorioso. Y Samgar no se fijó en su propia prudencia, no se apoyó en sus propias. Es que imagínense, o sea, es descerebrado pelear contra 600. Es de locos. Y la Biblia nos cataloga como locos. Dice que para el mundo estamos locos, pero para el Señor estamos bien. O sea, la gente te va a decir: ¿cómo es posible que le estés creyendo a Dios? ¿Cómo es posible que estés haciendo esto o aquello, orando, yendo a la iglesia? ¿Cómo es posible? Te van a decir: ¿estás yendo a la iglesia y el virus es contagioso? Le he dicho: pero no pensaste tú eso el 24 y tararara, y acá, ¿no? No nos fiamos en nuestra propia. ¿Por qué se ríe? ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿Alguien se proyectó? En nombre de Jesús. No se fió en su propia prudencia Samgar. Samgar confió en Dios. Confía en Él. Esos 600 van a caer.
esos 600 van a ser derribados. Esos 600 no van a saber ni de dónde cayeron los ataques. Esos 600 van a ser derribados en el nombre de Jesús. Primer principio, fiel en lo poco. Segundo principio, obediencia a la voluntad de Dios. Y tercer principio, caminar por fe y no por vista. Porque le digo, los filisteos se ven horribles y por vista no se antoja pelear con ellos. Imagínense cómo se verían 600 hombres armados contra uno solo. ¿Cómo se vería esa imagen? 600. Por vista yo no le entro. Por vista Samgar no le entra, pero por fe sí. Y hay mucha gente que espera ver las cosas para atreverse. Quiero decirle algo: cuando usted puede ver, tocar, sentir, no hay fe. Hay solamente algo que pasa. Pero si usted quiere ver fe, la fe se vive donde no se puede ver nada. Si usted quiere de verdad desatar fe, y este es el año de la mega fe, si usted quiere desatar fe y mega fe, tiene que hacerlo en áreas donde no ve nada. Por vista nadie pudiera apostarle a Samgar, por fe solamente. Por vista tal vez eso se ve imposible, pero por fe puede suceder. Alguien tiene que atreverse a caminar en fe. Despegue un poco la vista, voltee solamente a ver al cielo. No mire los 600, no mire los enemigos, voltee a ver al cielo, camine por fe y el Señor le va a respaldar. Eclesiastés 11:4. Fíjese este principio que respalda esta palabra. Eclesiastés 11:4 dice: el que al viento observa nunca va a sembrar, y el que mira las nubes jamás va a cosechar. Es que estoy esperando a que venga un viento a mi favor para aventar la semilla. Jamás vendrá. Estoy esperando a mirar el cielo, el clima, para poder cosechar. Jamás cosechará. Dejemos de caminar por lo que vemos y comencemos a caminar por lo que creemos, por lo que el Señor nos ha dicho que viviremos. Este año aparentemente por las noticias no se mira que vendrán nubes ni vientos a nuestro favor, pero la Biblia sí me dice: confía en mí. La Biblia sí me dice que el Señor ha vencido toda adversidad. La Biblia me dice que me va a prosperar. La Biblia me dice que Él será mi sanador. La Biblia me dice que Él me va a levantar. La Biblia me dice que Él no me va a dejar. La Biblia me dice que Él me va a respaldar. Porque por vista al parecer no habrá vientos a mi favor este año, ni nubes a mi favor este año, pero Dios me va a favorecer este año, porque no dependo de las nubes ni del viento, dependo de los principios de la palabra. Y si la palabra me dice que camine por fe, voy a moverme por fe. ¡Wow! Nos vamos a mover por fe, a creerle a Dios, a confiar en lo que Él nos ha dicho, a depender de su palabra. Es que yo me voy a aventar, pero cuando vea esto listo, jamás. Mi esposa oraba a casarse con un pastor, pero ella no se casó con un pastor. Ella se casó por fe. Es que, oye, pastor, yo estoy esperando esa mujer, ese hombre ideal. No, nunca va a venir. Lo tienes que hacer, la tienes que formar, tienes que creerle al Señor, aventarte por fe. Ella se aventó por fe y gracias a Dios hasta ahorita va bien, pero se aventó por fe. Yo la verdad, yo me fui a lo seguro. Yo sabía que era una mujer maravillosa de Dios, que amaba al Señor, fiel a su palabra. Vaya, vuela, alas le salen, una maravilla, ¿no? Pero hay que andar por fe, hay que movernos en la fe. Samgar caminó por fe, y esa vara, esa guijada nunca se rompió por fe. Los mató con una varita de madera por fe. Eso que tienes ahí, úsalo con fe.
Ese negocio desata la fe. Que no te desanime el diablo. Ese matrimonio, vamos, bendícelo por fe. Eso que tienes es fe. Usa la fe. Qué fácil es tener ya todo listo y solucionado. No, ahí no hay fe. Fe es donde no hay nada, ahí se mueve la fe. Donde no veo nada, donde no tengo nada, ahí me levanto por fe. Samgar venció por fe a esos 600 hombres. El enemigo tenía escudos, 600 espadas, pero Samgar tenía fe. El enemigo y la gente o las situaciones que tal vez te obstaculizan, puede tener a quien tú quieras, a Rocky de su lado si quieres, pero tú tienes fe. Quiero decírtelo como pastor de esta casa, tienes fe. Usa la fe. ¿Cómo es alguien que tiene fe? ¿Cuál es la cara de alguien con fe? Eso que dijo, eso no es fe. ¿Cuál es la cara de alguien lleno de fe? ¿Cuál es? Haga una cara de fe. Aviente unos ojos de fe. Usted tiene fe. Romanos dice que Dios a todos nos dio una medida de fe. La Biblia dice que tenemos dones por la medida de fe. La Biblia dice que vamos a usar la fe, que la fe se puede hacer crecer. La Biblia dice que Jesús nos aumenta la fe. La Biblia dice que por fe vivirá el hombre. Vamos, alguien, desate fe este año en el nombre de Jesús. ¡Wow! Alguien levántese en fe en el nombre de Jesús. Principio número 4. El primero, ser fiel en lo poco. El segundo, obediencia a la voluntad de Dios. El tercero, caminar por fe y no por vista. El cuarto, ahí le ve el cuarto. Lo estamos respaldando en Jueces 3:31. Si me lo pueden poner ahí en la pantalla. Esto es lo único que vamos a ocupar. Esto es nuestro volante, la historia de Samgar. Un versículo, 5 principios. El principio número 4 es siembra y cosecha. El principio de la siembra y de la cosecha lo vemos en la vida de Samgar, porque Samgar no tenía otra opción más que sembrar su vida contra esos 600 y cosechó vida. El Señor le puso 600 y él dijo: yo entrego mi vida, la voy a sembrar por familias, voy a sembrar mi vida por gente de Israel, porque la Biblia dice al final que también salvó a Israel con esta pelea. O sea, ¿cuántas familias habría en Israel? ¿Cuántas? 500, 1000, no lo sé, no estudié eso, pero había varias. ¿Cuántos negocios? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántas tías? ¿Cuántas suegras habría en Israel? Suegros, tíos, esposos, esposas, ¿cuántos? Y Samgar se sembró por todos ellos. Samgar sembró vida, y vida fue la que cosechó. Porque yo me imagino después de la batalla, imagínese a Samgar terminando la batalla. Yo me imagino cómo se ha de haber escuchado esa batalla. Ya, Samgar, suéltame, ya, perdóname. Yo me imagino cómo se ha de haber oído. Y la gente, los que huían, los que se escondían, escuchando. Parece que van perdiendo. No, parece que Samgar, creo que ya lo mataron. No, imagínense. Y cuando ven a Samgar caminando hacia el pueblo, todo lleno de sangre, pero sangre de los filisteos, y jugando así con su aguijada, diciendo: ¿y este cuate qué pasó? Cosechó lo que sembró. Sembró su vida y Dios le guardó con vida. Hay cosas que Dios siempre va a exigir de nosotros, porque sabe que cuando las tenemos las vamos a sembrar, porque en el futuro las vamos a necesitar. Y Samgar necesitaba vida, y Dios le dijo: oye, 600, siémbrate a favor de Israel, por favor. Yo me imagino a Samgar. Si Samgar hubiera sido como yo, ¿qué culpa tengo, Dios? Si esos negocios no son míos.
Sí, esa persona no la conozco, ¿yo qué culpa tengo? Pero un Samgar diciendo: Señor, aquí estoy, me voy a sembrar. Porque hay principios espirituales como este que están en el aire, que son para cristianos, para no cristianos, para marcianos, para bautistas, testigos de Jehová, para todo aquel que vive en esta tierra. Hay principios espirituales. El mundo le llama karma. El mundo dice: ya le cayó el karma. No, cosechó lo que ha sembrado. Seamos cristianos o no, este principio impera sobre el ambiente. Todo lo que sembremos es igual, lo vamos a cosechar. Entonces hay personas que siembran semilla de chile y a los 3 meses dicen: ¿y mi árbol de limones? Señor, ¿por qué me diste limones? Yo quería chiles. Y yo me imagino el cielo: a ver, alguien se equivocó, tráiganme a Gabriel. ¿Por qué mandó limón? Y Gabriel: no, Señor, mire, ahí está la imagen. Y ya el cielo hasta confundido, pensando que había respondido mal y mirando cómo sembraba chiles, ¿no? Y el cielo diciendo: ya nos había preocupado. No, pues chile sembró, va a recibir chile. Porque es una ley: lo que siembro, cosecho. Este año hay que sembrar bien para cosechar bien. Este año hay que ser buenos para que los demás sean buenos. Este año hay que perdonar para que nos perdonen. Este año hay que abrazar para que nos abracen. Hay que amar para que nos amen. Este año hay que dar oportunidad para que nos den oportunidad. Este año hay que hablar bien para que hablen bien de nosotros. Este año hay que sembrar bien para cosechar bien. Porque la Biblia dice, 2 Corintios 9:6: por esto digo, dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Ahora, no solamente lo que siembras cosechas, lo que sembramos cosechamos, sino que también la cantidad que sembramos es la cantidad que cosechamos. Por eso dice: el que siembra escaso, recoge escaso, y el que siembra generoso, generosamente también recoge. Por eso este año no vamos a depender de lo que digan las noticias, que la mayor inflación en 20 años, que la mayor crisis, que los tanques de comida están parados ahí en el Golfo, en el Pacífico, que hay esto, que hay el otro. No, yo voy a confiar en lo que he sembrado, porque sé que voy a cosechar de donde sea, porque he sembrado, y el Señor va a activar principios. ¡Wow! Principios. Por eso le digo, son principios que nos van a llevar a la victoria. Van a querer copiar tus bendiciones, pero nunca sabrán qué hiciste para recibirlas. Pueden copiar tus bendiciones, pero muy difícilmente copiarán tu obediencia. Muy difícilmente copiarán tu fidelidad. Van a querer copiar tu ropa, tu carro, tu casa, todo, pero no van a poder copiar tu obediencia. Yo lo estoy profetizando para alguien, porque tu obediencia, tu fidelidad, lo que siembras, da espacio a tu cosecha, da espacio a lo que se cosecha. Samgar cosechó lo que él mismo dio. Primer principio: y él se lo pongo aquí. Segundo principio: obediencia a la voluntad de Dios. Tercer principio. Cuarto principio: siembra y cosecha. Y el quinto: servicio a Dios. Servicio a Dios. ¿Por qué? Porque Samgar fue granjero sirviéndose a sí mismo, pero se convirtió en juez sirviendo a Dios. Y es que hay mucha gente que dice: los domingos estoy cansado, agotado, pero cansado de servirse a sí mismo. Servimos a Dios 2 horas, 2 horas y media, 3, 4, pero estamos cansados de servirnos a nosotros mismos. Samgar era granjero para sí mismo, pero fue juez para Dios.
Y Samgar desató un principio de servicio, porque él tomó una decisión: voy a servir al Señor como juez. Llegó mi tiempo, llegó el tiempo de mi propósito. Había algo más que ser granjero, había algo más que cuidar bueyes, dejar una guijada, era derribar filisteos, salvar a Israel. Y llegó el día donde se activó el propósito de Dios en Samgar. Llegó el día donde se activó el mover de Dios en Samgar y se levantó como juez. Hay un destino profético para ti, hay un propósito extraordinario para ti, sirviendo al Señor. Este año muchos servirán, otros querrán dejar de servir, pero la recompensa permanecerá para aquellos que activen este principio: quiero servir a Dios. Porque él pudo haber dicho: yo estoy cómodo como granjero y me voy, y todo el mundo se fue, yo también. Pero él se sembró porque sabía que era el tiempo de Dios. Yo me imagino a Samgar: con razón sentía que algo había más grande para mí, que había algo más que ser granjero. Y yo me imagino su corazón latiendo diciendo: este es el momento, llegó mi momento, no me voy a ir, seré fiel en lo poco, voy a caminar por fe, voy a obedecer a la voluntad de Dios y voy a servirle como un juez este día, y voy a derribar a los filisteos y voy a salvar a Israel. Llegó el tiempo de Dios para mi vida, llegó el tiempo de Dios para mí, y la Biblia por eso habla así de él, como uno de los jueces más feroces. ¿Sabe? Le agradezco a todos los que estuvieron orando por mí esta semana, lunes, martes, no recuerdo qué día. Comencé a tener un aceleramiento en mi corazón diferente. Ya me ha pasado y empecé a sentir ese aceleramiento. Y dije: quién sabe qué será, no sé, el recalentado, qué sé yo, ¿verdad? Y seguimos. Pero de repente llegó un punto en el que mi esposa, ella es muy friolenta, y yo decía: apaga el aire, y ella decía: no, tengo mucho calor. Y yo: ¿tienes calor? Y me volteó a ver el pulso y traía 152 palpitaciones. Y dije: necesito sentarme, voy a sentarme media hora. Me senté media hora y pasó media hora, luego me acosté 2 horas, 3 horas, y empezó a subir. En vez de bajar, subir. Y yo decía: ¿qué onda? Me tapaba mis oídos y sentía como si hubiera una fiesta aquí adentro. Si hay una fiesta aquí, alguien se está divirtiendo aquí. Y como que saltaba, ¿no? Dice: órale, ¿qué tendrán redimidos o algo allá adentro? Y empezó mi corazón y a sudar. ¿Por qué? Porque el aceleramiento pues te hace sudar. Y estaba yo sudando y dije: no, Señor, otro proceso, hijo, voy a meter un proceso. Y me quedé en el cuarto y dije: no, ahorita voy a estar aquí hablando con Dios y esperando a Dios y siendo atento a Dios. Y de repente suena el teléfono y era un pastor que conozco, pero hablo yo creo una vez o 2 veces al año con él. Y me dijo: ¿cómo estás, hijo? Te hablo para decirte que te iba a hablar a principios de año, pero no pude. Quiero decirte ¿cómo estás? Feliz año. Bien, porque pues, esa agitación como que me empezaba a debilitar. Y yo: bien. Y me dijo: ¿no te oyes tan bien? Le dije: bueno, mire, la verdad traigo esto y esto y esto. Mira, Dios me dijo que te dijera que gracias por servirle. Por eso te hablaba. Dios me dijo que te dijera que gracias por ser un apasionado. Y quiero hablarte de tu futuro. Y quiero hablarte de lo que está por venir. Y empezó a hablarme del terreno y me empezó a hablar de cosas que yo había pensado. Y así yo decía: Señor, y empecé a llorar. Ya saben, ¿no? Esos momentos románticos con Dios. Ya saben que nosotros los cristianos somos acá bien apasionados, ¿no? Y yo le dije: sí, por favor, un tecladito. Yo ahí no hay nadie aquí en el cuarto. Yo estaba así sintiendo a Dios, la unción, la presencia. Y viene mi esposa y me dice: ¿qué pasó? ¿Con quién prende la luz? ¿Y con quién hablas? ¿Y por qué lloras? Y yo: estoy recibiendo algo. Y ok, muy bien. Y yo estaba así recibiendo, cuelgo con él y me habla mi pastor y me dice: ¿cómo estás, hijo? Y yo: bien. Mira, mano, vamos a orar. Y lo primero que dijo fue: Padre, oro por tu siervo. Dijo la palabra siervo. Oro por tu siervo. O sea, es una oración diferente. Decirle: Padre, oro por esta persona, oro por tu hijo, oro por tu siervo, Señor.
y lo pongo delante de ti. Declaro, Señor, sanidad. En ese momento yo veía las palpitaciones bajando, bajando, bajando. Colgué con él y me dejó en 89. Y le dije, no me cuelgue, Nico, no me cuelgue, porque le dijo, no, vas a seguir bien, vas a estar bien. Pero me encanta que yo no hubiera recibido esa llamada si yo no hubiera servido a Dios, porque ese pastor lo conocí sirviendo al Señor. El pastor que hoy tengo no lo tendría si yo no sirviera a Dios, porque cuando uno sirve a Dios, uno se rodea de una cobertura. Hay tantos dones, talentos que hay en tu corazón. Hay manos, pies. Pastor, pero yo no sé hacer nada. Pero tienes pasión. Pastor, pero yo no sé hacer nada, pero tienes una boca para hablar la palabra. Pastor, yo no sé hacer nada, yo no tengo nada, pero tienes manos, pies. Pastor, pero puedes abrazar, puedes dar una sonrisa a alguien. Pastor, hay tantas cosas que podemos servir al Señor. Hay tantas áreas en las que nos podemos desarrollar para Dios. Y Samgar dijo, hoy dejo de ser un granjero y me convierto en un juez. Mi vida estará en riesgo, pero sé que esto es lo que Dios quiere para mí. Y la Biblia dice, Éxodo 23, 25, y este versículo me lo dieron en esa llamada. Éxodo 23, 25, yo quiero desatarlo sobre ti. Dice la Biblia, mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan. Vamos, levante su mano, quiero declarar esto. Mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, y también bendecirá tus aguas. Y dice la promesa, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Cuando terminaron de llamarme, colgué. Los intercesores de la iglesia oraron por mí. Los líderes, los servidores, todos estaban orando por mí. Como a las 2:30 de la mañana, yo estaba dormido de lado y sentí como que caía, como no puedo describirlo más que como si me aventaran yogurt fresco, así suavecito. Sentí como si un yogur me cayera al cuerpo, y le dije a Ilse, despiértate, algo está pasando, algo entró a mi corazón, algo entró adentro de mí. Y ella me dijo, ¿en serio? Yo le dije, sí, algo entró. Vino una paz, como a los 10 minutos. Yo ya andaba ahí abriendo galletitas y todo, y dijo, este ya está sano, ya duérmete ya. Y vino una sanidad. En ese momento vino una sanidad sobrenatural. Un pastor de Hermosillo, el pastor Iván, nos ve mucha gente de allá de su iglesia. Le detectaron COVID el domingo en la noche, y él se sentía mal y estaba con fiebre y estaba mal, se sentía muy mal. Era la segunda vez que él tenía esa enfermedad, y él pedía oración y hablaba con él por WhatsApp. ¿Cómo está, pastor? No, amado, la fiebre, el dolor de cuerpo, amado, y esto me está abrazando. Y le dijimos, vamos a orar por usted, y hablamos a los intercesores, oren por él. Y a los 2 días le mando un mensaje, ¿cómo está, pastor? Y me manda una foto de un bufalito así. Me manda un búfalo. Y yo le dije, ¿cómo está? Y me dice, amado, estoy como búfalo, estoy sano, estoy listo. Me levanté. De repente Dios me sanó, algo pasó. Este año está comenzando con muchos milagros. Este año está empezando con sanidades. Este virus está perdiendo la fuerza. Esta enfermedad está perdiendo fuerza. Dios nos va a bendecir. Vamos a servirle, vamos a adorarle, vamos a exaltarle, porque este 2022 los principios de la palabra nos van a bendecir, nos van a sanar, nos van a prosperar. Aleluya. Y rakaya baba sitara. Póngase un momento de pie y dele gracias. Y dele gracias por los principios que nos ha dado. Dele gracias por la palabra que nos ha revelado.
Porque ¿dónde estaríamos sin Él? Irakayabashitiri. Irakuababasia. Dele gracias. Dele gracias. Comience a adorarle. Este será un buen año. Un año donde los principios de la palabra nos van a bendecir. Un año donde los principios de la palabra se van a activar. Necesito